Xornada da especie do ano da Reserva da Biosfera. Eu sou Ricardo Ferreiro, sou presidente do Grupo Naturalista Hábitat. Quería, nesta xornada, agradecer a todos os que estades aquí por vos interese, agradecer tamén a xente, acordarme da xente que estivo a contactar co grupo estes días que non podía asistir hoxe e amosou o seu interese nestas xornadas. Quero agradecer especialmente ao Concello de Miño por ceder estas instalacións para a celebración das xornadas e, moi especialmente, a Reserva de Biosfera, na persoa aquí do seu vicepresidente e do seu xerente, por confiar un ano máis no Grupo Naturalista Hábitat para a organización destas xornadas. Quería tamén ter un agradecemento para os compañeiros do grupo que participaron na organización desta e nas anteriores xornadas e na actividade da especie do ano. E queria ter unhas palabras especiais para os ponentes que teremos aquí. No momento en que no Grupo Naturalista Hábitat nos plantexamos organizar estas xornadas, igual que fixemos nas anteriores, pensamos en contar os investigadores punteiros máis destacados que puderan vir aquí a falar desta especie e non foi unha sorpresa, porque xa o coñecíamos, pero sí que é unha delicia e creo que é de reconocer que estas persoas, estes investigadores estiveron dispostos desde o primeiro momento a participar e a presentar cara a sociedade os resultados da súa investigación. Creo que é importante destacar que, ademais de grandes investigadores, tienen o compromiso de facer chegar esa investigación e de facela pública e facer as xornadas como é a de hoxe. Por a miña parte, nada máis, moi benvidos a todos a esta xornada. Bueno, pues bons días a todos e a todas. Reiterando un pouco como que dice o presidente do grupo Naturalista Hábitat, como que dice Ricardo. E primeiro, pues, bueno, felicitar a este grupo naturalista que forma parte da Reserva da Biosfera das Marías Perigosas de Terras do Mondeo, porque desde o 2014 puxe o celebrar un día para unha especie do ano, pues vemos facendo un grandísimo éxito estas xornadas que xa son un punto de referencia para a nosa reserva. En segundo lugar, o primeiro, disculpar o que non esteves aquí o presidente, que é o que debería de estar no corazón da agenda como está, e como vicepresidente, felicitar ao equipo, primeiro do Grupo Naturalista Hábitat, a clase compañeiro da directiva da Reserva, ao equipo técnico da Reserva que colabora nesta formación, o seu xerente Jorge Blanco, e, sobre todo, eu xa asistí en outras ocasións a esta jornada da especie do ano, concretamente a última que na que estuve eu presente era do Mexicano de Río, no entorno do curso do Mondeo, e, pues, bueno, felicitar porque a calidade e o nivel dos ponentes que participan nestas jornadas pues, é impresionante. Por tanto, disfrutar do que eles poidan expoñer e enseñar, e, sobre todo, pues, aproveitalo para cosas vidas, ¿no? E, bueno, pues, falar un pouco de ignorancia, pero como memoria de un neno labrego, que se diría Naira Vilas, da especie deste ano, da salamandra que conocemos en Galicia todos pola pinta común. Sobre todo porque é unha especie que, bueno, sempre digamos, como non sei, o estar e a biodiversidade en torno aos acuíferos, en torno aos manantiales, en torno ás fontes. E eu desde pequeno sempre entendía que ese bicho tan feo, que para mí é precioso, pero tan feo, como é a píntica, que además ten os colores do profundo, do Peñaral de Montevideo, o negro e amarillo, pois se ligaba que a fonte estaba sana, que a fonte se podía beber, que se vivía nese entorno, pois a fonte non estaba contaminada. Pero ao mesmo tempo se me asociaba sempre a pena de vela, as poucas veces que a podes ver e que podes disfrutar dela, casi sempre está finalizada, sempre está morto, está no camiño destripado. Non sei ben a razón, igual
a comparación miña é como pasa co sapo, que teñen mala fama, que resulta que son uns animales moi beneficiosos, aparte de ser imprescindibles para a biodiversidade. Por lo tanto, me alegro de que esta jornada se dedica a pintura común, e espero que teñades unha boa jornada e un bom proveito dela. E agradecerle ao Concello de Millo, neste caso, o seu alcalde, que está aquí con nós, agradecerle que preste estas instalacións para que se poidan desarrollar esta jornada. Nada máis, e aproveitar os conocimientos que podemos. Bueno, buenos días a todos. La verdad que da gusto ver este salón cheo de participantes, ¿no? Que además nos tuvestes que inscribir, que estar a esta hora tan temprana, un sábado, para participar en estas jornadas. La verdad que eu creo que vai ser un éxito, vendo a calidade dos ponentes, un pouco polo que falaba aquí co presidente do Grupo Hábitat. Bueno, pues eu agradecer ao Grupo Hábitat que pensar en mí, con estas jornadas, agradecer á Reserva da Biosfera o traballo que están facendo, non solamente en colaboración con estas jornadas, sino con o traballo tan intenso que están liderando desde a Reserva e, sobre todo, vinculado a natureza. A natureza, coa promoción do turismo, coa promoción do camiño, con un montón de proxectos que está aí o presidente, Porto Blanco, que a verdade que é un traballo magnífico, co cual, bueno, pues nos estamos intentando aproveitar e colaborar na medida do posible. Co Grupo Hábitat, teño que reconocer e agradecer tamén a súa colaboración en distintos proxectos que estamos intentando iniciar, algunos xa iniciados, como foi a Senda dos Sentidos, onde teño que agradecer especialmente a colaboración e a coordinación dos traballos cos técnicos de Santiago, que, bueno, pues, fixo que, por lo menos, teñamos unha senda novedosa no que é o Concello de Miño e que esperemos que sigamos con sendas dese tipo de proxectos, non? E que aproveiten non solamente o paisaxe, sino que tamén respeten a natureza, o seu entorno, neste caso era na zona da Reserva da Reserva da Biosfera, pero da Rede Natura, non? E queríamos tamén, lógicamente, con este tipo de sendas, facer e aproveitar a conexión entre núcleos de población distintos que están a veces dificilmente comunicados. Bueno, con respecto ás xornadas de hoxe, vexo que van a durar hasta as 2:30, o cual, bueno, pues eu creo que é importante toda a profundidade no tema que se vai a realizar por os distintos expertos. E, bueno, eu simplemente agradecervos a participación nas xornadas, como decía, a colaboración do Grupo Hábitat, e ofrecer ao Concello de Miño as instalacións que ten o Concello para calquer outra xornada e calquer outro evento que estes preparando, non? E, bueno, pues eu creo que nada máis, que vos sexa productiva a xornada e aproveitar o mesmo tempo. Bueno, pues, moitas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos porque estéis todos aquí esta mañana. La verdad que ha sido un placer poder ver que cubríamos plazas. Y nada, mi labor simplemente va a ser ir dando paso a los diferentes compañeros que hoy tenemos el placer de tener aquí esta mañana y abrir las rondas de preguntas e intentar ajustarnos a los tiempos que tenemos esta mañana. Simplemente recordaros, por si alguno no lo hizo, que a la entrada teníais una hoja de firmas de la asistencia. Agradecería que todos los que estéis aquí hoy la firméis, así como cubrir un cuestionario de satisfacción que podréis hacer a lo largo de la mañana y entregárnoslo al final y criticarnos todo lo que consideréis oportuno. Así que, sin más, quiero agradecer a todos los ponentes la jornada de hoy y dar la bienvenida a la primera compañera del grupo que tendremos, a Leticia Álvarez. Me alegro enormemente que se haya animado a dar esta primera charla, estudiante de grado de Biología, futura bióloga y compañera de Hábitat, que nos hablará un poco sobre la iniciativa Especie del Año. Leticia. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros esta jornada y, bueno, que yo especialmente esperaba con mucha ilusión y también nervios. Así. Vale.
Genial. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre qué es la iniciativa Especie del Año, sobre las campañas que hemos realizado otros años, materiales y objetivos. Bueno, creo que todos sabemos que la especie del año 2021 de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coriñesas y Terras do Mandeo ha sido elegida a la salamandra común. Bien, como toda iniciativa, como todo proyecto, surge de una idea y esta idea nació en el seno del Grupo Naturalista Hábitat, quienes se lo propusieron a la reciente nombrada Reserva de la Biosfera allá por el año 2014. Y ese mismo año se eligió como primera especie del año al gato montés. Dentro de los objetivos los podemos dividir en unos más generales, como son la divulgación de nuestro medio natural, de nuestro patrimonio natural. También dentro de los objetivos está incentivar a la participación ciudadana en lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana y también aumentar el conocimiento de la biodiversidad en general y de la especie de cada campaña en concreto. Dentro de unos objetivos más específicos está el estudio científico, el aumento de la información y también el desarrollo de unas herramientas que os iré explicando más adelante en mi intervención, pero os adelanto que son unos trípticos divulgativos como los que tenéis vosotros en vuestras manos y unos formularios. Vale, aquí tenemos un repaso de las diferentes campañas que hemos realizado. Como os comentaba, la primera en el año 2014 con el gato montés, este año 2021 la salamandra común, todas ellas de diferente temática faunística y botánica. Bien, en nuestro espacio web, gnehabitat.org, en el apartado Actividades de Especie del Año, podéis encontrar toda la información detallada de las diferentes campañas que se han realizado hasta el momento. Acceso libre a los formularios y también a los trípticos divulgativos. Estos son los famosos trípticos divulgativos. Todos ellos, de todos los años, tienen una misma estructura. Tienen una breve descripción de la especie. También se habla del hábitat de la especie de cada año, todos ellos acompañados obviamente de imágenes de la especie para facilitar su identificación. También hablamos de la distribución acompañado de un mapa de la Comunidad de Galicia, las amenazas a las que está sometida esa especie en concreto, el apartado de Participa, en donde invitamos al público en general y también a los expertos pues, a participar en eso que llamamos ciencia ciudadana, con las diferentes citas y observaciones de la especie. Luego, también incluimos el apartado con los promotores y la explicación de la Reserva de la Biosfera. Bien, en cuanto a la recogida de datos y registros, aquí tenemos un ejemplo de las primeras fichas que se realizaron y, por ejemplo, en la campaña del 2014 lo que se pedía eran avistamientos del gato montés y también datos de atropellos. Vale. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una ficha cubierta a mano, que era el formato con el que comenzamos al principio, formato papel. En el año 2016, igualmente, para la vaca loura, y aprovecho para contaros que desde el Grupo Naturalista Hábitat, desde ese mismo año, desde el año 2016, participamos en un proyecto a nivel internacional que se llama Red de Monitoreo del Ciervo Volante Europeo, y consiste en patear literalmente una serie de transeptos que han sido desarrollados bajo criterio científico y bueno, se aportan pues citas de observaciones, si era macho, si era hembra, y el fin de este proyecto es evaluar el estado de esa especie. En el año 2017 cambiamos el formato de estos formularios y pasamos a un formato online. Igualmente, pues para el resto de campañas. En el año 2018 para el Moucho, en el año 2020 para la Nutria
y este año 2021 para la salamandra. Las citas que aportéis serán cedidas para el Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de Galicia, que es coordinado por nuestro segundo ponente, Martiño. Y bueno, dentro de esta iniciativa también desarrollamos otras acciones, como son actividades en centros escolares y trabajos de campo, como el que veis aquí con cámaras de fototrampeo. Bueno, para terminar mi intervención voy a hablaros sobre las diferentes jornadas que hemos desarrollado, y esta fue en el año 2014 en el Metropolitano de A Coruña. En el año 2015 para la salamandra rabilarga nos trasladamos a Chelo. Año 2016 con la bacaloura en la sala Juan Lembelle. En el año 2017 nos movimos hacia Curtis, en el aula Juan Lembelle de nuevo para el Moucho, igual que en la siguiente campaña para el Mejillón de Río. Y el año pasado nos tuvimos que hacerlo online por el tema del COVID. Y bueno, aunque bueno, algunos participantes sí que tuvieron la oportunidad de reunirse en la sala de Abegondo, en la sala de la naturaleza. Y bueno, el cartel de este año. Y nada, deciros que nos podéis encontrar en las diferentes redes sociales, en nuestra página web, genehabitat.org, y también si alguien no ha podido asistir presencialmente, está siendo grabada la jornada y lo puede ver en el canal de YouTube. Y muchas gracias. Gracias, Leticia. No sé si tenéis alguna consulta al respecto de la iniciativa en general, si no, en la pausa podréis preguntarnos todo al respecto, con independencia de que esté todo enlazado en nuestra web, inclusive la descarga del tríptico divulgativo que tenéis en formato PDF y el acceso a los formularios de recogida de citas que tenemos a Martiño aquí hoy con nosotros, efectivamente, al proyecto que serán cedidas finalmente. Así que, continuando un poco con el paseo que tenemos hoy por esta especie, quiero dar la bienvenida a Pedro Galán, ya más que reconocido herpetólogo, doctor en biología, miembro del Grupo de Investigación en Biología Evolutiva y profesor titular del área de zoología de la Universidad de La Coruña, al que es un placer tener siempre con nosotros y que nos dará un paseo por la historia del conocimiento de la salamandra común en Galicia, de animal mitológico a modelo evolutivo. Gracias, Pedro. Buenos días a todas y a todos. Te agradezco la presentación y voy a hablar, me ha parecido oportuno, en una jornada dedicada a la píntega, pues hacer un poquito de historia sobre esta especie para ponerla en contexto, porque es un animal muy metido en la cultura popular desde los tiempos más antiguos. Y digamos que en esta especie han convivido históricamente dos seres. Un ser real, que se ha empezado a estudiar en tiempos muy recientes, pero también en el pasado un ser mitológico, un ser que estaba en el campo de la fantasía. Y vamos a comenzar por la antigüedad, por lo que se pensaba de esta mítica especie, de aquel animal que sobrevivía, que vivía al fuego, el símbolo del fuego. La salamandra fue durante siglos un ser mitológico caracterizado por vivir o resistir al fuego. Era el animal del fuego. Es posible que ese diseño suyo negro y amarillo fuese el responsable del origen de esta leyenda. Y destacar que realmente durante siglos no se habló del animal real, se habló de un animal mítico que le concedían cualidades pues fantásticas.
los más antiguos naturalistas ya se referían a la salamandra. Hablaban, por ejemplo, Aristóteles decía que era el animal del fuego. Uno de los primeros naturalistas, bueno, el primero fue Aristóteles, pero también Plinio el Viejo, decía que es tan fría que tocando el fuego lo apaga, lo cual va un poco de contrasentido si vivía en el fuego, pero bueno. Y también hace énfasis este naturalista de los viejos tiempos, Plinio, hablaba de su veneno. Las dos constantes en la especie mitológica era el fuego y el veneno. Decía que tocando cualquier parte del cuerpo humano con su veneno, se caen todos los pelos y el lugar tocado cambia de color y se llena de lepra. Y Isidoro de Sevilla, que es creo que del siglo VI, V, IV, del siglo IV, siglo V, decía que es capaz de emponzoñar y secar el árbol frutal y envenenar los pozos. O sea que se hacía énfasis en lo venenosa y peligrosa que era la especie. Aparece en todos los bestiarios medievales como el ser que habita, que vive en el fuego. Incluso el diccionario de la Real Academia Española dice de la salamandra que es ser fantástico, espíritu elemental del fuego. Y todavía hoy su nombre inglés es salamandra de fuego, fire salamander. Es su nombre oficial inglés. Es por el nombre común que es más conocida, la salamandra de fuego. Y únicamente a partir de la Ilustración, a partir del siglo XVII-XVIII, se empieza a diferenciar el ser mitológico del animal legendario. Y esta noción del ser que vive, que sobrevive al fuego, llega hasta nuestros días y, por ejemplo, fijaos en esta novela de Morris West, que es La salamandra, aquel ser que sobrevive, que es capaz de habitar en el fuego. También, paralelamente a este conocimiento mitológico, ha existido siempre un conocimiento popular. La gente, especialmente en Galicia, en las zonas húmedas donde la salamandra ha sido abundante, lo conocía perfectamente a la salamandra y hacía mucho énfasis en su veneno. Aquí vemos a una salamandra exudando ese líquido blanquecino que son sus toxinas cutáneas. Hay una fuente de información muy buena que es este diccionario enciclopédico castellano, galego-castellano, de Eladio Rodríguez González, donde dice que los campesinos tienen por venenosa la píntega, creyendo que su presencia y su proximidad y sus secreciones que ellos llaman orvallo para producir enfermedades graves. Esto la gente que hemos recorrido el monte y hemos falado ca xente do campo, pues siempre han hablado de esto y relacionaban este veneno con una cuestión un poquito etérea que era el aire. El aire da píntega. Es una especie de capacidad de envenenar a distancia, aunque aquí Eladio Rodríguez lo dice que es concreta, este aire da píntega. Hay aire de muchas cosas. Aire es una capacidad de influir negativamente o de envenenar en el concepto cultural galego. Y en el caso del aire da píntega dice que es el encendimiento del cutis que vulgarmente se considera debido al roce de una salamandra. Del roce, pero también de la presencia. A veces, teño un sentido, de que simplemente a presencia de salamandra podía facerte mal. Ese aire da píntega. Y efectivamente, la salamandra común tiene toxinas cutáneas. Tiene en la piel una serie de toxinas que son una defensa muy eficaz antidepredatoria. Les sirve de defensa contra los depredadores. Y es posible que esta coloración tan llamativa, amarilla y negra, que le dio posiblemente esa relación con el fuego, sea una coloración de advertencia a los depredadores, lo que se llama una coloración aposemática, para advertir que es venenosa, que tiene toxicidad cutánea. Estos son digamos, la composición química de estos tóxicos cutáneos que tiene la salamandra. Las salamandras, en general, no solamente la salamandra común. Y a nivel nuestro, a nivel humano, sabemos que este veneno
es tóxico a nivel de mucosas. Si manipulamos con las manos una salamandra y después nos frotamos los ojos, nos escuece. O nos chupamos los dedos, nos sabe fatal. Pero es totalmente inofensivo al nivel de nuestra piel. Es como bien dice Eladio Rodríguez en su diccionario, que suele ser esta creencia es injustificada, pues el higo que fluye en sus costados cuando se enfurece solo es mortífero para animales pequeños. O sea que Eladio tiene una gran capacidad de reconocerlo, la toxicidad real de la salamandra. Es muy ilustrativo este diccionario, que fue publicado en el año 61, pero escrito unos años antes, a mediados del siglo pasado, donde nos habla de dos nombres, solamente menciona dos nombres comunes en galego da píntega, da salamandra, salamántica y píntiga. Y hace hincapié dice que es absolutamente inofensivo, aunque muchas gentes lo creen venenoso. Es notable porque ya decía, contradecía una creencia popular hace 70 u 80 años. Da, como digo, estos dos nombres, salamántica y píntega, pero recibe en Galicia muchos más nombres. Miguel Condeteira, en esta publicación, recoge 27 nombres. 27 nombres. Y además, muchos de estos nombres tienen contexto geográfico. Por ejemplo, Miguel se quejaba de que el nombre de píntega, que se ha establecido casi como el nombre oficial galego, da píntega, es un localismo del extremo noroccidental, o sea, de aquí. En otras zonas se conoce pues, por nombres mucho más diversos. Zampesa, incluso salamandra, sacarroña, sacabeira, etc. Muchos nombres, porque es conocida a nivel popular de forma muy importante. Vamos a hablar ahora de cuándo se iniciaron los estudios científicos de la salamandra, porque como todos los conocimientos reales son bastante recientes en la historia humana. No empiezan hasta finales del siglo XVIII y el siglo XIX. No empiezan hasta esa época. En ese momento comienzan en Europa estudios científicos pues, de toda la biodiversidad, de la flora y de la fauna. Y en este caso concreto de la herpetofauna y dentro de ella la salamandra. Este es el frontispicio, la portada de esta obra de Russell von Rosenhorn de 1758, que me parece extraordinario, porque además de la píntega, que aquí la ilustra, a mí me parece genial esta hila colgada de la pata, aquí, que se ve, pues aparte del lagarto, varias especies de anfibios europeos. Se publican a lo largo de finales del XVIII y durante todo el XIX muchos estudios sobre la herpetofauna, pero naturalmente muy poco, prácticamente nada en España y en Galicia. Salen muchas obras publicadas y algunas muy importantes. Destacan en aquella época, los naturalistas sabían muy poco de ecología, nada de genética, pero eran unos geniales anatomistas. Y a mí me encanta esta obra de Adolf Funk del año 1827, es bastante antigua, que es una monografía sobre la anatomía de la salamandra que es realmente, a mí me parece, excepcional. Este trabajo, en mi modesta opinión, con el grado de detalle que tiene, no ha sido superado por la minuciosidad de láminas y láminas. Es un libro bastante extenso, 1827, bueno, pues describe de una forma tan minuciosa como veis la anatomía de la salamandra. Y además de la anatomía, también empezaron en el siglo XIX los estudios sobre la diversidad de razas o de variedades, lo que hoy llamamos subespecies, de la salamandra. Claro, los naturalistas, en cuanto empezaron a publicar sus trabajos, se dieron cuenta de que en algunas regiones las salamandras eran rayadas, en otras eran manchadas, en otras tenían pigmento rojo. Y entonces se comenzó a hablar de ese politipismo, de esa diferenciación geográfica de esas razas de la salamandra. Y eso nos lleva a hablar de qué razas de salamandra, de qué subespecies de salamandra están presentes en Galicia. En el siglo XIX, en Galicia destaca la figura de nuestro naturalista decimonónico, que es Víctor López Seoane,
que en este trabajo suyo, Identidad de la Lacerta viridis e investigaciones herpetológicas de Galicia, del año, se cree que aunque en el frontispicio figura 84, realmente se publicó en el año 85, describe la subespecie propia de Galicia, que él denominó, como no podía ser de otra manera, galaica. Aquí viene más bien que la descripción, la denominación, porque la verdad es que la descripción es bastante escueta, bastante breve. Y nombra esta subespecie que es propia de Galicia y de gran parte de Portugal, la subespecie galaica. Y no es hasta el año 1928 cuando este señor, José Bernárdez, en Oviedo, en la capital asturiana, mirando los taludes de la antigua estación de ferrocarril, encuentra unas salamandras en Oviedo, en la estación de ferrocarril de Oviedo, y esas salamandras se las manda a unos conocidos, a unos naturalistas alemanes, entre ellos Willy Wolterstorff, aquí lo tenemos, que notan que son efectivamente muy diferentes a las salamandras manchadas, y describe la subespecie bernardezi, en honor a José Bernárdez. En el año 1828. Hay algún problema con esta denominación, por eso pongo aquí Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, porque no era una denominación trinomial, para entendernos. Los nombres científicos son binomiales, dos nombres, género y especie, salamandra, salamandra. Las subespecies son tres, trinomial, salamandra, salamandra, bernardezi, salamandra, salamandra, galaica. Y hasta ahí llega el código de nomenclatura zoológica. Pero en el pasado había cuatrinomios, que son lo que llaman nomen illegitimum, y Wolterstorff denominó a esta forma salamandra maculosa. En aquella época no era salamandra, era salamandra maculosa. Taeniata, todas las formas rayadas, forma bernardezi, un cuatrinomio, nomen illegitimum. Bueno, son una serie de consideraciones que establece el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, pero actualmente se reconoce como la subespecie bernardezi, trinomial. Y esta subespecie, en Galicia, en el término, realmente, aunque se describió en Asturias, es una subespecie que predomina sobre todo en Asturias, también está presente en el extremo norte de Galicia y en el ámbito gallego solo está presente en su extremo norte. Es muy diferente a la forma galaica. Ya veis, es más pequeña, no es manchada, es rayada, tiene rayas longitudinales, hocico redondo y sobre todo difiere también en su biología. Pare crías completamente formadas en tierra. Se dice que es puerípara, es vivípara, pero ya con crías totalmente formadas en tierra firme. Y esta forma, como decía yo, se consideraba exclusiva de Asturias, pero en el año 76, en la Semana Santa del 76, personalmente con unos amigos encontramos unas salamandras muy raras en el norte de Galicia, en concreto en la Serra da Capelada. Semana Santa del 76, ya choveu. Y para mí fue una sorpresa enorme porque yo llevaba muchos años viendo la galaica en Coruña, en Miño, Río Lambre, en el Eume, y me encontré unas salamandras totalmente distintas para mí. Yo no las he visto nunca, estas salamandras. Eran la bernardezi y fue una sorpresa encontrarlas pues, en la costa atlántica. Llegaban no solamente al norte de Galicia, sino hasta la Serra da Capelada. Esta es una foto. En aquella época las fotos eran escasas y había una foto de aquella época de una de estas salamandras. Esta salamandra, esta forma, esta subespecie bernardezi está muy alejada filogenéticamente de la forma galaica. Fijaos, este es el árbol filogenético del género salamandra y aquí en concreto de la especie salamandra. Bueno, pues aquí está situada en un clado muy diferenciado, según este trabajo es muy reciente de Burgon et al. De este mismo año. Se ve la forma bernardezi, son aquellas salamandras taeniata que decía Wolterstorff a principios del siglo pasado, las rayadas, y nuestra galaica, muy alejadas filogenéticamente. Entramos en el siglo XX. Bueno, ya habíamos entrado con Wolterstorff y con José Bernárdez en el año 28, pero el siglo XX, en términos de la historia del naturalismo de Galicia, de la investigación, es bastante patético, penoso, porque en gran parte del siglo XX, desde la Guerra Civil
hasta la década de los años 70, gran parte del siglo XX, en Galicia no se avanza en el conocimiento de esta especie, ni de esta especie ni del resto de la diversidad. Se avanza poquísimo. Realmente no solamente no se avanza, sino que es perseguida como un animal dañino. Se le tiene enojo y se le mata en cuanto se la encuentra. Y esto iba a favor de los tiempos. Los que trabajamos en conservación tenemos que tener muy claro de dónde venimos. Y venimos de aquí. Venimos que durante muchos años en España se premiaba la muerte de muchas especies por un organismo oficial que eran las juntas de extinción de animales dañinos. Se daba dinero por matar lo que se consideraban animales dañinos, que eran todos los carnívoros, todas las aves rapaces, todos los murciélagos y todas las alimañas, lo que se decía en aquella época alimaña. Y como se pagaba, hay censos. Está todo especificado con cifras. En lo que a herpetofauna se refiere, entre el año 54 y el año 62 se recompensó por haber eliminado a más de 18.000 lagartos, más de 11.000 culebras y 85 víboras. Se mataron como mínimo estos individuos. Uno se pregunta, ¿cuántas salamandras serían masacradas? La salamandra ya ni se le da importancia. Sería como aplastar una lamáchega, una babosa. Pues de estos tiempos venimos. Esta persecución cesó, al menos sobre el papel, pero la salamandra común no apareció en la lista de especies protegidas hasta tiempos muy recientes, y todavía en el imaginario popular sigue siendo una especie al menos sospechosa, fea y sospechosa. Bien, las cosas no empiezan a cambiar hasta la década de los años 70. En los años 70, que aquí ya puedo hablar para mí de la edad contemporánea porque es mi historia, las cosas eran muy distintas en muchos aspectos, a cómo lo son ahora en la actualidad. Yo diría que eran diferentes en todo lo que lo pueden ser esas diferencias. Se producía la primera crisis del petróleo, las cosas estaban muy mal, crisis, sabemos también algo de eso ahora. Y en España gobernaba Franco hasta el año 75. Decía que el mundo era muy distinto. Estas fotos para mí son bastante significativas de Coruña. Yo pateaba la Torre de Hércules cuando era así, cuando había ganado pastando, cuando había chovas piquirrojas por aquí, cuando había grajillas, cuando había collalbas grises criando, etcétera, etcétera. Y había anguis, está extinguido, y todas estas cosas. O sea, un mundo muy distinto, muy distinto. Pero es muy importante en el naturalismo de Galicia, en el conocimiento de la naturaleza, esta década, porque fijaos, despega el estudio contemporáneo, lo que podríamos llamar el estudio contemporáneo de la naturaleza en Galicia. El año 73 se crea el Grupo Ornitolóxico Galego, el año 73. Este grupo da a luz, desaparece, para crear a Sociedade Galega de Historia Natural, en el año 77, en agosto del 77. Y en el año 79 se crea el Grupo Naturalista Hábitat. O sea, fijaos cómo se empieza de la nada a, no diría el todo, pero sí a despegar el interés y las asociaciones por el estudio y la defensa de la naturaleza. Aquí se ve unas fotos. Esta en concreto es del año de la creación del primer grupo naturalista de Galicia, el Grupo Ornitolóxico Galego, en el Senado de Courel, porque se empezaron a conocer la biodiversidad realizando expediciones a zonas remotas y lejanas. Se tardaba 3 días en llegar a Courel. Había que llegar hasta Quiroga, primero llegar hasta Santiago, porque la expedición partía, estos eran estudiantes de biología de Santiago, partía de Santiago y los que éramos de Coruña tenemos que llegar a Santiago, primer día. El segundo día la expedición partía de Santiago haciendo un recorrido enorme hasta llegar por la tarde a Quiroga. En Quiroga hacíamos noches, donde podíamos, en tienda de campaña, y había que conseguir una camioneta o algo que te metiese por la única carretera asfaltada de Courel que terminaba en el Alto do Boi. A partir de ahí, mochila y pistas. Año 73. Cuando yo fui en el año 75, a Devesa da Rogueira, las cosas seguían igual. Esta foto del 75 hay 2 personas. Esta, aunque es irreconocible, este fui yo.
hace 46 años. Pero no voy a hablar de mí, voy a hablar de la persona que está a mi lado, que es Santiago Bas, Santi Bas López. Porque esta persona fue la que inició estudios sobre la salamandra en Galicia, los más importantes. Con los datos, con la información, ya digo, se hicieron expediciones por gran parte de Galicia. Se empezó a recorrer Galicia con mirada de biólogos, de naturalistas, de botánicos, de zoólogos, de estudiosos iniciales de la naturaleza. Y se publicaron varios atlas, y entre ellos este preatlas, con datos recogidos en esa década prodigiosa de los años 70, coordinado en el caso de anfibios y reptiles por Santiago Bas López, repito, este señor que aparece aquí, sin barba, donde la salamandra común aparece bastante bien representada para la cobertura de la época. Fijaos que casi nadie tenía coche. O sea, hoy en día todo el mundo desplazarse de un lugar a otro era depender del tren o de los autobuses. Esta cobertura es genial para la época. Y este grupo de personas, retrocedo, Santi, pero también con Augusto de Castro, con Sánchez Canal y con Pepe Guitián, son los que firman este trabajo del año 79, comienzan a publicar artículos sobre la biología y la ecología de la salamandra común en Galicia. Este de su alimentación, es un estudio monográfico de la alimentación de la salamandra, se publicó en la revista de la Estación Central de Ecología en el año 79. O publicado en la revista Doñana Vertebrata, que era la revista más importante de estudio de vertebrados que existía en España en aquella época. La publicación internacional era algo, por decir una forma suave, que estaba muy lejos de nuestra mente. Era la barrera internacional aún no se había franqueado. Estamos en los años 70 y primerísimos años 80. Como digo, este otro trabajo desde esta revista es sobre la actividad de la salamandra. Fijaos el muestreo que hizo, los datos de capturas de salamandra por meses. Y estos trabajos, el de alimentación, el de actividad y otros, fueron trabajos pioneros no solo en Galicia, sino en el conjunto de España. Y son realmente importantes en el conocimiento científico de esta especie. Y fruto de muchísimos años de trabajo de campo en la segunda mitad de la década de los 70 y primeros años de los años 80. Estos estudios estaban en la línea de lo que se estaba haciendo. Aquí ya sí que se pudo dar el paso a lo internacional. Lo que se estaba haciendo en el mundo o se había hecho muy recientemente en Europa. Por ejemplo, destaca, me he olvidado de traerlo, tenía esto y disculpad por el aspecto que tiene, pero son fotos de fotocopia. El mayor adelanto técnico que teníamos en aquella época era la fotocopia. Era el mayor adelanto que había. Y este trabajo, me he olvidado, lo tengo yo, es un tocho bastante grande, es una monografía de Jean Joly sobre, bueno, pues la ecología poblacional de la salamandra común en Francia, y es un trabajo extraordinario. Es un trabajo donde se aborda la densidad y la estructura de las poblaciones. De verdad se entra a conocer las especies con animales marcados, con recapturas, se establecen parámetros para determinar cuántos hay, por dónde viven, cómo evolucionan sus poblaciones, incluso de la biología de la especie, abordando en este capítulo tercero el desarrollo fetal, el crecimiento y la fecundidad. Ese trabajo es del año 68, pero contrasta con todo lo que se había hecho anteriormente. Ya no es anatomía, ya es biología de animales vivos, biología poblacional. O bien, vaya, ¿qué he hecho? Creo que he tocado algo yo aquí. Bueno, mientras vuelven a... Los que damos clase tenemos que estar preparados para cualquier tipo de... Jean Joly era extraordinario. O sea, ese hombre además era bellísima persona porque si tú le escribías en inglés incluso te entendía, los que sabíamos, los que podíamos hacer algo, y te mandaba la fotocopia de sus artículos, que eso era, decíamos, ¿dónde podemos conseguir la dirección de ese señor? Pues la conseguimos y nos mandaba sus trabajos. Estas fotos de fotocopia están sacadas de la que él nos mandó. Y no solamente Joly, sino Gasser. En aquella época la salamandra estaba estudiada sobre todo por biólogos franceses. Los biólogos británicos
tiene la espina clavada de que no tiene la salamandra como en Inglaterra. Y es una espina clavada porque la han intentado introducir varias veces. Han introducido varias especies de reptiles y de anfibios, con mala suerte porque el clima no es muy afortunado para la herpetofauna. Joly es del 68, el de Gasser, de que voy a hablar ahora, son del año 78, de los 70, son excepcionales. Joly aborda, como digo, la biología de la especie, cómo viven, cómo se reproducen, cómo crecen, cómo nacen, cómo mueren, pero también con cuántos hay y cómo evolucionan sus poblaciones. Este era Joly, era, digamos, el ecólogo poblacional. Y Gasser lo que estudiaba era el politipismo. Muy bien, muchas gracias. La diversidad de subespecies que había, lo que comentaba antes, salamandras rayadas, salamandras manchadas, salamandras con pintas rojas, salamandras con pintas amarillas. Y Gasser fue el primero que intentó estudiarlo desde el punto de vista genético, con la metodología de la... Muchas gracias. Con la metodología de la época, claro. Os decía, Joly, con la fotocopia que nos enviaba, una fotocopia grande, mi trabajo dividido en varios capítulos, y François Gasser, que estudiaba el politipismo, la diversidad de subespecies de razas geográficas. Fijaos qué diferencia en aspecto, una vez más, es una cutre fotocopia de la época, pero es lo que había. Y en este trabajo, como digo, abordaba la sistemática y las relaciones genéticas, ojo, con la metodología de la época, la genética estaba en mantillas, y la diversidad de subespecies de salamandras. Y en este contexto, ya digo, fijaos en el nombre de Gasser, en este contexto, Santiago Bas López, publica, defiende su tesis doctoral en el año 83. Está a punto de, pronto se cumplirán 40 años. Pues hace 40 años se ve publicada una tesis doctoral sobre la situación microevolutiva y la ecología de salamandra en el noroeste ibérico. Estudia tanto la ecología como los trabajos de Joly, como la situación microevolutiva, como los trabajos de Gasser. Por eso, en agradecimientos, destaca a Gasser, que realmente fue su director de tesis. Y en esta tesis aborda, no me desplazo, aquí está, aborda una síntesis de todo lo que había ido recopilando en los años 70, porque realizó un muestreo realmente intenso y extenso en todo el noroeste ibérico, no solamente Galicia, sino también norte de Portugal, Asturias, hasta Cantabria y el País Vasco, un muestreo muy intenso, y estudió, como digo, las relaciones genéticas entre las distintas poblaciones con la metodología de la época, lo que se sabía y se podía abordar. Es decir, electroforesis de proteínas de salamandra. Aquí se ven fotos de geles de almidón, electroforesis sobre gel de almidón, de una serie de proteínas sanguíneas de la salamandra. Era lo más avanzado para la época. Y la tesis de Santi es conocida sobre todo por este estudio, pero realmente incluye mucho más aspectos. Aquí se ve en el índice que habla del biotopo, del hábitat, habla de la componente temporal del nicho, de los ciclos alimentarios. Es decir, los que trabajamos en aquella época, repito, 40 años con los animales, estaban muy influidos por el nicho de Hutchinson. Teníamos todos unos libros de Erwin Hutchinson, un ecólogo norteamericano, donde nos hablaba de las 3 dimensiones del nicho. Para estudiar una especie, tiene que encajar el nicho en la dimensión espacial, ¿dónde está? Pero no solamente geográficamente, sino también lo que llamaba Santi el biotopo, el hábitat, ¿dónde vive? Nicho espacial, pero también cuándo está activa, a lo largo del día y a lo largo del año, el nicho temporal. Y también cómo se encaja en la biocenosis, qué come, de qué se alimenta, el nicho trófico, las 3 dimensiones del nicho. Los que éramos en aquella época bichólogos, pues andábamos con estas cosas. Y así habla en esta tesis de la actividad y ciclo de reproductores. También aborda distintos aspectos del comportamiento de la salamandra. Aquí, aunque esto está sacado de bibliografía, un encuentro entre machos adultos,
También aborda un estudio pionero sobre el viviparismo de Salamandra y su relación geográfica, su distribución geográfica y su relación con los diseños pigmentarios. Este politipismo que él notaba entre las salamandras rayadas del norte y manchadas del sur. Aquí se ve en esta ilustración distribución geográfica del viviparismo, relación con los diseños pigmentarios. Esta tesis se publicó 11 años después, un extracto de ellas, en el año 94, en la revista alemana Mertensiela, con Gasser como coautor. No podía ser menos porque había sido su director de tesis. Y en esta síntesis de la tesis resume sus distintos apartados y describe, entre otras muchas cosas, como veis aquí, la distribución geográfica de los diferentes patrones de coloración de salamandra en todo el noroeste ibérico. Digamos, una persona muy importante en la historia del conocimiento de la salamandra en Galicia. Bien, a principios de los años 80 ya había un bastante conocimiento sobre las poblaciones gallegas de esta especie y se intentó divulgar ese conocimiento y hacer trabajos de síntesis. En el año 82, a principios de la década de los años 80, se publicó este libro sobre la herpetofauna de Galicia, donde, como digo, intenta divulgar diversos aspectos de la biología de las especies de anfibios y reptiles y entre ellas de la salamandra. Por ejemplo, cómo era el parto acuático, la diferencia entre la salamandra galaica y la bernardezi rayada, qué eran las glándulas parótidas, esas glándulas tan importantes que tiene la salamandra detrás de los ojos, en la cabeza, cómo era ese curioso apareamiento terrestre, el amplexo de la salamandra, donde es el macho el que está debajo, etcétera, etcétera, etcétera. También apareció a principios de los años 80 la revista Quercus, que todavía tiene el mérito de seguirse editando, y este trabajo también se publicó en uno de los primeros números, donde, una vez más, la foto no estaba al alcance de todos y no me quedaba más remedio que hacer dibujitos, que hacer dibujos. Pues las formas de las salamandras, las subespecies que había, fastuosa, bernardezi, galaica, bejarae, almanzoris y las larvas de las salamandras. Y el año 93, con el incremento enorme que se había producido el conocimiento de estas especies a lo largo de los años 80, como digo, en el 93 se publicó otro libro que intenta resumir ese conocimiento de las poblaciones gallegas de la herpetofauna. Variación del diseño de la píntega, galaica, bernardezi, etc. De manera que ya en los años 80, a principios de los 90, había pues un conocimiento bastante interesante sobre la salamandra y las poblaciones de Galicia. 2 años después de este libro, en el 95, se publicó el Atlas de los anfibios y reptiles y de otras especies de la fauna de Galicia. Este libro, así como el preatlas del año 83 de Santiago, se publicó con los datos de los años de la década de los 70, este atlas se publicó con los datos de los años 80. Aunque no vio la luz hasta el año 95, hasta mediados de la década de los 90, pues recogía esos datos de los años 80 y aquí ya se ve el incremento notable. Se pudo comprobar que la salamandra estaba muy extensamente repartida en la totalidad de Galicia, incluso aporta datos sobre distribución altitudinal, incluso datos biológicos sobre la especie. Y para hablar de la historia de la salamandra en Galicia es muy importante, han sido y son muy importantes las poblaciones insulares, las poblaciones de las que habitan las islas de Galicia, lo cual parece un poco contrasentido porque la salamandra es un animal que requiere humedad, requiere agua dulce, requiere hábitats sombríos, boscosos, umbríos. ¿Qué pinta en islas rocosas y secas atlánticas? Bien, pues las islas y los islotes de la costa galega eran unos grandes desconocidos. Dejando aparte lo que se conocía de las colonias de aves marinas, que ya se habían comenzado a estudiar en los años 70, el resto de la fauna de las islas y islotes de Galicia era un gran desconocido. Comienza a obtenerse algunos datos sobre la herpetofauna y en concreto de la salamandra en los años 80. Este trabajo, publicado en una revista del grupo Naturalista Habitat, Mustela, del año 87,
aparecen unos pocos datos de la presencia de salamandra en la isla de Ons, en los años 80. En los años 90, en la década siguiente, la información sobre estas poblaciones insulares comienza a aumentar. Y este artículo, también publicado en otra revista del grupo Naturalista Habitat, Kyoglosak, pues ya se cita la presencia de la salamandra común en numerosas islas de la costa gallega. Pido perdón por llamar a San Martiño San Martín. Ya se había conocido la presencia, pero poco más que la presencia. Incluso en este trabajo del año 99 se decía que si la salamandra habita en algunos islotes desprovisto del mantel de agua dulce, nos hace pensar que las poblaciones en las que habitan las hembras alumbran en tierra crías ya completamente metamorfoseadas, como salamandra bernardezi. Era una hipótesis, pero solamente para las islas despobladas de agua. Se pensaba que en las islas con agua, como Ons, eran larvíparas, como las de la costa. Bien, la salamandra común está presente en varias islas, pero su presencia, su biología en las islas, por ejemplo, Coelleira, sigue siendo un misterio, y algunas otras. Las que se conocen mejor, con gran diferencia, son las poblaciones insulares del Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia, creado en el año 2002. Y está presente en estas islas, está presente en San Martiño, la isla sur de Cíes, en Ons, y recientemente, muy recientemente, en el año 2017, ha sido citada en Cortegada. Bien, a mí me encargaron una serie de trabajos, de estudios, entre el año 99 y el 2001, sobre, antes de crearse este Parque Nacional de las Illas Atlánticas, una serie de estudios sobre la herpetofauna de esas islas. Entre el 99 y el 2001, este sobre las Islas Cíes, todavía parque natural, y sobre la isla de Ons del 2001, todavía espacio natural, no tenía ni siquiera la figura de parque natural, antes de crearse el Parque Nacional, en el 2002, que continúe entre el 2002 y el 2003. Es decir, que entre el año 99 y el año 2003, esos 5 años, pues visité bastante esas islas, todas las islas del Parque Nacional, y fruto de esos trabajos se publicó este libro en el año 2003. Bien, aquí en este libro exponía también pues, la distribución y todos los datos biológicos que se pudieron reunir sobre las salamandras insulares en el Parque Nacional. Un poquito todo lo que se pudo recopilar. Y así se vio que la salamandra estaba ampliamente distribuida en Ons, pero era muy escasa en San Martiño. Y había desaparecido en las dos islas nortes de Cíes, en Faro y en Monteagudo. Porque este trabajo también incluyó un seguimiento de los frutos de las poblaciones. Se vio cómo estaban en los años 80, en los años 90, había registros, pero está desaparecida. En Cortegada, como digo, no está incluido este trabajo porque se desconocía su existencia hasta el año 2017. Yo llevaba muchísimos años muestreando la presencia de salamandra, muchísimos, y una forma fácil de obtener muestra de salamandra, de saber que estaba presente, era encontrar larvas en las charcas. Si quieres ver salamandras, tienes que levantarte y que no sean un animal aplastado en la carretera de día, tienes que levantarte y salir al monte de noche, en noches húmedas de otoño y primavera no queda otro remedio. El adulto es difícil de encontrar, si no te haces un ser nocturno, pero las larvas siempre están ahí. Y es muy fácil, pasas la red y ahí salen las larvas, durante varios meses. Yo veía que era abundante en Ons, pero era absolutamente incapaz de encontrar larvas. Ni en Cucorno, ni en Canibeliñas, ni en ninguna charca había larvas. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están las larvas? Si es abundante. El bicho eran grandotas y manchadas. Esto es galaica. Esto tiene que ser larvípara. ¿Dónde leches? Hasta que me encontré unas hembras grávidas, gordotas, que parieron. Y parieron crías totalmente metamorfoseadas en tierra. Eran pueríparas. Las poblaciones de salamandra eran pueríparas. Parían crías, no larvas en el agua, sino crías totalmente deformadas, como las bernardezi del norte, de Asturias y de la Capelada. Aquí vemos otra hembra de Ons con juveniles recién paridos en tierra, que es, como digo, un contraste enorme porque las poblaciones continentales son larvíparas, paren larvas en el agua. Es algo muy distinto de parir crías en tierra. Bien,
Entre el año 2003 y 2005 se desarrolló un proyecto de investigación dirigido por el doctor Adolfo Cordero que permitió comenzar estos estudios de esas poblaciones insulares. Y aquí está una persona que tomó el relevo y empezó a realizar estos estudios. Y aquí se estudió en detalle la distribución de los anfibios en general y de la salamandra en particular en las Islas Atlánticas. Y este trabajo del año 2007 es fundamental porque en este estudio, cuyo primer autor es Guillermo Belantón, que está aquí presente, comprobó que el viviparismo insular ha evolucionado independientemente desde las poblaciones vivíparas de Bernardeschi y en un periodo muy breve. Recordad que las Islas Atlánticas más alejadas están aisladas desde hace solo 8.000 años. Fijaos que es un gran cambio evolutivo para que haya tenido lugar en un periodo tan breve de tiempo. Y es un cambio evolutivo muy, muy importante, muy importante. Esta característica, como digo, es extraordinaria y le confiere a estas poblaciones insulares de las Islas Atlánticas un enorme valor, un interés biológico único. Estas ilustraciones son de un artículo de Belantón, de Guillermo, donde se ve aquí en rojo las vivíparas del norte y aquí las aisladas de Ons y de San Martiño. Por si esto fuera poco, por si esto diferenciase poco a las salamandras de las Nosas Illas, Guillermo y Adolfo Cordero descubrieron que la población de San Martiño también mostraba cambios en el comportamiento. Todas las salamandras del mundo mundial son nocturnas. Acabo de decir que si quiere ver salamandras, tiene que salir de noche, no queda otra, son totalmente nocturnas. Pero este aquí, que la población de San Martiño son diurnas, estaban activas de día. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues Adolfo Cordero y Guillermo Belantón hicieron un estudio con maquetas de plastilina a ver qué animal le metía el diente, porque plantearon la hipótesis que comprobaron que la causa de esta actividad diurna puede ser la depredación por mamíferos invasores en la isla de San Martiño. Estos mamíferos invasores, la rata negra, por ejemplo, están activas de noche y como cojan una salamandra, se la liquidan. Quedaban por aquí restos de una salamandra comida. Entonces puede ser adaptativo dejar de ser nocturna y empezar a ser diurna para salvarte de esos mamíferos depredadores introducidos. Bien, y como esta presentación va de historia, desde ese año 2007 que Guillermo tomó el relevo hasta el presente, en la actualidad y desde hace más de 14 años, lo que han pasado en 2007, gracias a Guillermo Belantón y sus colaboradores, se han estudiado en profundidad estas poblaciones que se han transformado en un verdadero modelo evolutivo. Estos son artículos de Guillermo Belantón y hemos cerrado el círculo. Hemos ido desde el animal mitológico, no real, hasta el modelo evolutivo valiosísimo en poblaciones galegas, gracias a los estudios de Guillermo y colaboradores. Vamos a hablar un poquito hablar de especies hoy en día es hablar de su conservación y de sus amenazas. Así es como normalmente se ven las salamandras atropelladas, aplastadas en la carretera habitualmente. Bien, se había realizado un seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles de Galicia desde mediados de la década de los 70 hasta finales del siglo XX. Y este libro expone los resultados. Se había comparado. Yo llevo, pues eso, desde que ese señor que visteis ahí con barba en blanco y negro, desde los años 70 hasta ahora, pues detrás de estos bichos. Y detrás de estos bichos aquí en lo que es Coruña, Galicia y el entorno. De manera que entre todas las poblaciones sometidas a seguimiento de los años 70 estaban, como no, las de salamandra común, en diferentes zonas de Galicia, sobre todo son de aquí pues, muy sesgadas hacia la provincia de Coruña, estas poblaciones. Y vuelvo a subrayar para poner en perspectiva histórica. Los comienzos de este estudio eran años muy distintos. Lo pongo con otra foto de la Torre de Hércules de los años 70, que era un mundo muy distinto. Y era un mundo muy distinto en términos de conservación. No habían empezado todavía los aspectos ambientales que más han alterado la naturaleza de Galicia. Las grandes infraestructuras, las grandes obras públicas, la urbanización indiscriminada o
la expansión de las peores especies invasoras. Aún no había empezado. Yo he llegado a ver charcas, embalses, lagunas, donde los coros de anfibios eran atronadores. No dejaban de ir por la noche. Era una densidad en zonas tan remotas como el embalse de Meicende, el embalse de Sabón o el embalse de Cecebre. Era increíble la diversidad de anfibios que había. No había todavía ni cangrejo rojo, ni gambusia, ni carpín dorado, ni cortaderia seloana, ni nada. Y con mis modestas notas de campo, aquí veo que, veis, estos son notas de campo míos de los años 70, años 77, tal, con datos de anfibios. Yo comencé un seguimiento de, creo que fueron 139 medios acuáticos. 139. Y fui viendo cómo cambiaban a lo largo del tiempo esos medios acuáticos, cómo iban cambiando, qué especies iban alojando. Y lo que pude ver, pues que no solamente disminuyeron las especies, sino también los medios acuáticos. Muy poquitos de esos 139 medios acuáticos de hace 45 años perviven todavía. Y los que perviven están pues bastante alterados, y las causas de esa alteración fueron bastante obvias. Obras públicas, alteración de los medios en sentido amplio, residuos sólidos, vertidos líquidos, etc. Y aquí, en este estudio, comparando, ojo, este estudio finalizó a finales del pasado siglo, los años 90, desde los años 70 y 80. Por ejemplo, aquí el número medio de larvas era 5,3 en charcas de turberas y herbazales higoturbosos, y después bajó a 1,5. En otros desaparecieron, en otros pues de 4,0 hasta 2,2. Declives en la salamandra. No extinciones, pero sí declives. Bien, pues con estos dos trabajos, con la información de estos seguimientos, el de las Illas Atlánticas y el de las poblaciones continentales galegas, pues se establecieron, digamos, información que fue valiosa para establecer las categorías de amenazas del catálogo galego de especies amenazadas del 2007. Y en él, la apíntega, la salamandra común, no aparece como especie amenazada en el conjunto de Galicia, pero sí en las poblaciones insulares. Poblaciones insulares, el catálogo del 2007. Son estas tres: el tritón de Boscay, el sapiño pintosio y la apíntega. Y 5 especies continentales como vulnerables, no la salamandra. O sea que la salamandra no se considera amenazada en las poblaciones que hay en el conjunto de Galicia, solo las insulares. Y más recientemente, pues se hizo un seguimiento, se continuó este seguimiento, pero se hizo un seguimiento mucho más extenso de la situación de los anfibios en Galicia en 3.627 medios acuáticos de todo el país, repartidos pues de la Costa da Morte hasta Pena Trevinca, que se hizo en el marco de la elaboración del Plan de Conservación de los Anfibios Amenazados de Galicia, que por cierto no incluye la salamandra, pero que se muestrearon todas las especies de anfibios. Y con la información de este seguimiento, de este muestreo, se elaboró una tesis doctoral de Silvia Rodríguez Fernández, donde, bueno, pues establecía, analizando estos datos, estos son los de la apíntega, de la salamandra, que lo que más afecta a los anfibios galegos son los impactos indirectos de la actividad humana, no la persecución directa. Sobre todo los cambios en los usos del suelo y los efectos biológicos, especialmente presencia de especies invasoras. Y este artículo también, con datos de ese muestreo intensivo de Alejandro Martínez Abraín y mío, donde analiza la salamandra, sobre todo mirando lo que se llaman los hábitats de sustitución, hábitats hechos por los humanos, que son importantísimos para los anfibios. Un lavadero es un hábitat de sustitución. No es un hábitat natural, pero ahí están las larvas de salamandra. Un encoro, un embalse, es un hábitat de sustitución. Un rego para un prado húmedo es un hábitat de sustitución. Bueno, pues el ser humano ha impactado la naturaleza. Algunos de estos cambios han sido favorables. Son estos hábitats de sustitución. Y los cambios en los usos del suelo, lo que llamamos transición demográfica, es el principal problema de conservación de los ríos de Galicia. Es decir, el abandono de las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. La biodiversidad que llegó hasta nuestros días, desde un lejano pasado, ha llegado adaptado a un medio tradicional agrícola galego, o que todos tenemos en mente. Prados, leiras de cultivo, valados, setos, pequeñas manchas de fraga,
laderas con matorral. Ese mosaico ambiental es lo que ha permitido que desde el remoto pasado haya llegado una parte muy importante de biodiversidad hasta nuestros días. Pero ahora esos usos compatibles de, digamos, esos usos humanos sostenibles han desaparecido. Y eso es lo que está afectando a la biodiversidad, la que había logrado llegar hasta nuestros días. Bien, también por si esto fuera poco, es imposible hablar de la conservación de anfibios sin mencionar el principal problema que tienen. Aparte de la destrucción de los hábitats o los cambios en los hábitats, la contaminación de especies invasoras, son las enfermedades emergentes de los anfibios. Y la salamandra tiene el suyo propio. Los más importantes, los más extendidos a nivel planetario, en Galicia y en el planeta entero, son los provocados pues, por los quitrídeos y por los ranavirus. Están aquí y están afectando a la comunidad de anfibios. Pero en el año 2013, tan reciente como el 2013, en el sur de Holanda se detectó una segunda especie de hongo quitrídeo, el hongo asesino de los anfibios. El primero se detectó en especies tropicales, el Batrachochitrium dendrobatidis, por los dendrovátidos y tal. Pero este otro, como afecta a las salamandras, se le llamó Batrachochitrium salamandrivorans, devorador de salamandras. Aquí se ve una salamandra afectada por ese nuevo hongo. En tiempos tan recientes como 2013, en el sur de Holanda, que ya está afectando a zonas cercanas de Bélgica y de Alemania. Y tiene un origen similar al otro. Vienen del este, vienen de Asia del Este. Y han llegado con el tráfico de especies. La globalización que ahora sufrimos, que ya nos empieza a sonar, porque hasta hace poco, cuando los que trabajamos en esto hablábamos de las pandemias de los anfibios, la gente decía, bueno, mira, una cosa más. Qué curioso, una pandemia que viene de China, que viene de allá y que se expande por el mundo y que afecta a los anfibios. Qué cosa más curiosa. Desde el año 2020 ya no pensamos de esa forma, porque no somos parte distinta de la biodiversidad. Bien, se comprobó que aunque se detectó en el 2013, realmente llevaba aquí más tiempo, porque con muestras del año, creo que era 2004, ya aparecía, llevaba más tiempo. Pero tiene ese origen de animales importados del este de Asia como mascotas hacia Europa y hacia el resto del mundo. Y bueno, se ha publicado mucho sobre este hongo letal específico de urodelos, de salamandras y sus parientes, y muy recientemente, tan recientemente como este año, 2021, se ha hecho un estudio que analiza el riesgo para los urodelos ibéricos de la introducción de BSAL. Por cierto, cuando referéis a él, podéis decir BS. Nada de Batrachochitridium salamandrivoras. Los anglosajones lo han resumido, BS o BSAL. Y así se evitan semejante trabalenguas. Bien. Jaime Bosch y sus colegas inocularon a una serie de urodelos ibéricos, tritones, nuestra querida Salamandra rabilonga, salamandras comunes, inocularon este hongo. A ver cómo se comportaban. Algunos resistieron muy bien, algunos solamente murió de los inoculados un tritón de Bosca. Esto no murió ninguno, pero todas las salamandras murieron a las 4 semanas. La salamandra común y la Chioglossa lusitánica murieron todas, o sea que sí les afecta de forma tremenda, y dieron un paso más, de manera que hicieron una predicción espacial del riesgo para los urodelos ibéricos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué zonas serían más sensibles de la península ibérica con la enorme diversidad que tenemos de urodelos? Tenemos tritones, tenemos gallipatos, tenemos salamandras. Bueno, pues el resultado es muy poco tranquilizador, porque el color rojo más oscuro, como lo que hay en el noroeste y oeste ibérico, indica las áreas de mayor riesgo si se introdujera el Batrachochitridium salamandrivorans. Probablemente estaría en mayor riesgo. Lo de probablemente es consecuencia del lenguaje que obligan a utilizar en los estudios científicos. Probablemente.
muy probablemente estarán en peligro nuestras queridas salamandras que han estado sobreviviendo a atropellos en carreteras, a especies invasoras, a eliminación de fragas, a incendios en matorral, a cambios en el suelo. Han llegado hasta nuestros días, aún los tenemos aquí. No es uno de nuestros desafíos más raros, es uno de nuestros desafíos más frecuentes. Esperemos que lo siga siendo, porque esto, desde luego, es preocupante, y ya sabemos lo difícil que es contener pandemias, con el tráfico enorme que hay de todo. Bien, y si me permitís un epílogo, me quedan 3 minutos para no pasarme de las 11. Si me permitís un epílogo, acabo de terminar este libro que me ha encantado, es de un divulgador, un biólogo, paleontólogo, biogeógrafo, Tim Flannery, australiano, subrayo lo de australiano. Y en él analiza Europa desde fuera, con la visión de un científico de fuera, no como nosotros que nos miramos muchas veces el ombligo. Y es muy interesante porque dice lo siguiente, permitidme que os lo lea. Y vamos para eso a volver a la máquina del tiempo 80 millones de años atrás, al Mesozoico. En aquella época, Europa era un archipiélago tropical, era la época de los dinosaurios, el periodo Cretácico. Estamos aquí. Galicia es tierra emergida desde el Carbonífero. Llevamos 300 millones de años siendo tierra seca, el noroeste ibérico, Galicia. Bien, pues hace 60 millones de años, 80, aún quedaba un poquito para el asteroide del final del Cretácico, Europa era un archipiélago tropical. Ya no queda casi nada de aquella biodiversidad que habitó hace 80 millones de años, conviviendo con dinosaurios. Y dice textualmente, la mayoría de la fauna fundamental de Europa está extinta desde hace mucho tiempo. No obstante, hay algunos improbables sobrevivientes, no me gusta, supervivientes, pero bueno. Los más importantes son los alíquidos, familia que incluye a los sapos parteros, o nuestro querido sapiño pinto y sapiño comadrón, y las salamandras y tritones comunes, familia Salamandridae. Estas reliquias de los albores de Europa merecen un reconocimiento especial, pues son, en efecto, los fósiles vivientes del continente tan preciosos como el ornitorrinco y el pez pulmonar. Y lo dice un australiano. O sea que están a ese nivel de importancia biogeográfica, de importancia biológica. En la historia de la vida están resistiendo estas dos familias, los modestos sapos parteros y los modestísimos sapiños pintos, que los tenemos incluso en la Torre de Hércules, en las charcas de los acantilados, están resistiendo aquí desde hace más de 80 millones de años. No queda ya nada de lo que había a su alrededor, que eran dinosaurios, cicadáceas y mamíferos extrañísimos, que ya no hay ni en Australia. Pero estos sí están todavía aquí. Y lo que dice este hombre, reliquias de los albores de Europa que merecen un reconocimiento especial. Pues esperemos que seamos capaces de darle ese reconocimiento que merecen. Es muy modesta la salamandra, vista en conjunto, pero es importantísima como patrimonio biológico y natural. Vale, pues muchas gracias.